Siempre me han gustado las actividades al aire libre. Hay algo en la naturaleza, con nada más que árboles, montañas y aire fresco, que me tranquiliza. Pero después de lo que he vivido en el último año, no sé si volveré a ver los parques nacionales de la misma manera. Todo empezó hace un año, cuando me topé con un subreddit sobre desapariciones misteriosas. No me gustaban mucho las conspiraciones, pero las historias eran extrañamente cautivadoras. La mayoría de los mensajes eran sobre excursionistas que habían desaparecido sin dejar rastro mientras exploraban zonas remotas de parques y bosques famosos. No se trataba de accidentes fortuitos. Había algo raro en ellos. Recuerdo que leí un post sobre un tipo que desapareció en las grandes montañas humeantes. Su nombre estuvo en la lista de personas desaparecidas durante años, pero nunca se encontró rastro de él. Otro que me llamó la atención fue el de una mujer que desapareció cerca del lago Crater, en Oregón. Su tienda y sus pertenencias aparecieron completamente intactas, como si hubiera salido un momento y nunca hubiera vuelto. Al principio pensé que todo era una mezcla de accidentes trágicos e imaginación hiperactiva, pero cuanto más investigaba estos casos, más patrones empezaba a notar. Ciertos lugares, especialmente los más remotos, seguían apareciendo, y las circunstancias de las desapariciones eran extrañamente similares. La mayoría de las víctimas eran excursionistas experimentados, conocían los senderos como la palma de su mano y estaban en buena forma física. Y sin embargo, desaparecieron. Me picó la curiosidad y decidí profundizar en estas historias. Empecé a buscar en informes y bases de datos, tratando de averiguar dónde se producían estas desapariciones y si había alguna relación entre ellas. Cuanto más profundizaba, más preguntas me hacía, y todo empezó a consumirme. Tras meses de obsesionarme con estos casos, me di cuenta de que necesitaba ver estos lugares por mí misma. Si podía visitar algunos de estos parques, tal vez entendería lo que estaba ocurriendo, o al menos tendría una idea más clara de lo fácil que puede ser que alguien desaparezca. Así que hice las maletas y emprendí un viaje por carretera en solitario a algunos de los parques nacionales y bosques donde habían desaparecido estos excursionistas. Mi primera parada fueron las grandes montañas humeantes. Es uno de los parques nacionales más visitados de Estados Unidos, pero también uno de los más mortíferos en cuanto a personas desaparecidas. Cuando llegué, el parque estaba precioso. El aire desprendía un aroma a pino y la niebla que cubría las montañas añadía un ambiente inquietante, pero tranquilo. Era difícil creer que un lugar tan hermoso pudiera albergar misterios tan oscuros. Al principio recorrí algunos de los senderos más populares, cerca de otros excursionistas y familias, pero al cabo de un par de días decidí adentrarme en el interior, donde se habían producido la mayoría de las desapariciones. Cuanto más me adentraba, más silencio reinaba. Tras horas de caminata en solitario, llegué a una parte del sendero que parecía diferente, como si no se hubiera transitado por ella en años. Los árboles eran más espesos, casi sofocantes, y el silencio resultaba inquietante. No había pájaros, ni susurro de hojas, solo silencio. Era como entrar en otro mundo. A medida que avanzaba, una sensación de miedo empezaba a invadirme. No podía evitar la sensación de que me observaban. De vez en cuando oía ruidos débiles, como pasos en la distancia, pero cuando me volvía, no había nada. Mi mente racional trató de descartarlo como paranoia, pero eso no me impidió acelerar el paso. Aquella noche acampé en un pequeño claro, y fue entonces cuando las cosas se pusieron realmente extrañas. Hacia medianoche, me desperté con un leve susurro fuera de mi tienda. No era viento ni animales, parecían voces humanas, lejanas pero nítidas. Me asomé a la tienda, pero no había nadie.
Intenté convencerme de que solo era el viento, pero los susurros continuaron, cada vez más fuertes y persistentes. Apenas dormí esa noche y recogí con las primeras luces del día. De vuelta al sendero principal, no pude evitar la sensación de que algo o alguien me seguía. Era sutil, como una sombra en mi visión periférica que desaparecía en cuanto me volvía para mirar. Cuando regresé al centro de visitantes, estaba agotado, tanto física como mentalmente. El siguiente en mi lista era el Parque Nacional de Yosemite. Es otro de esos lugares donde la gente ha desaparecido misteriosamente sin dejar rastro, sobre todo cerca de las zonas más remotas, como las montañas de Sierra Nevada. Yosemite es impresionante, pero tiene un lado oscuro. A lo largo de los años, varios excursionistas experimentados han desaparecido allí, y nunca se han encontrado sus cuerpos. Subí por un sendero menos conocido por lo abrupto del terreno. El bosque parecía antiguo, intemporal. A medida que avanzaba, me encontré con extrañas formaciones rocosas que parecían fuera de lugar, como si hubieran sido dispuestas deliberadamente. De nuevo, el silencio. Ni pájaros, ni viento, nada. Solo el peso de los árboles presionando a mi alrededor. Al tercer día, noté el mismo fenómeno que había experimentado en los Smokies, la sensación de ser observado. Y como antes, oí ruidos extraños. Esta vez eran más nítidos, como rocas que se movían o pasos que se arrastraban cerca. Siempre estaba lo suficientemente lejos como para ser inquietante, pero no lo suficientemente cerca como para ver nada. No estaba segura de lo que esperaba encontrar, pero fuera lo que fuese, lo sentía fuera de mi alcance. Cada vez que creía que me acercaba a algo, una pista, una señal, no había nada. Solo bosques vacíos y la opresiva sensación de que no estaba solo. El último parque de mi lista era Crater Lake. Este era el que más miedo me daba. Hace unos años, una joven desapareció aquí mientras hacía senderismo con unos amigos. Llevaban poco tiempo separadas y cuando volvieron a buscarla, ya no estaba. Sus pertenencias estaban intactas y no se encontraron señales de lucha. El lago del cráter es impresionante, con sus profundas aguas azules y sus imponentes acantilados, pero tiene un ambiente difícil de describir, como si el propio lugar ocultara algo. Cuando llegué, pasé el primer día recorriendo los senderos principales, pero ya me interesaban más las zonas menos transitadas. Encontré un sendero estrecho que subía por una cresta, lejos de las multitudes. Mientras caminaba, me fijé en cosas extrañas, huellas que parecían desaparecer entre la maleza, una mochila semienterrada que parecía llevar años allí, y un viejo campamento con una hoguera que hacía siglos que no se usaba. Aquella noche acampé cerca del lago, pero no dormí mucho. Los mismos susurros volvieron, y esta vez eran más fuertes. Era como si estuvieran rodeando mi tienda, justo fuera de mi vista. Pensé en salir a investigar, pero algo me contuvo. Un miedo profundo y primario que me decía que no me moviera. Cuando llegó la mañana ya no podía más. Recogí mis cosas y me dirigí al coche, ansioso por dejar atrás el parque. Mientras conducía, no podía evitar preguntarme si estas desapariciones eran algo más que simples accidentes. Había algo en estos parques, algo que desafiaba cualquier explicación. ¿Era sobrenatural? Tal vez. ¿Era algún depredador desconocido o un grupo de gente que vivía fuera de la red, aprovechándose de los excursionistas? No lo sé. Al volver a casa, dejé de obsesionarme con los casos de excursionistas desaparecidos. Fueran cuales fueran las respuestas que creía estar buscando, ya no las quería. Sigo amando la naturaleza, pero ahora me limito a los senderos más transitados y nunca estoy sola. Así que, si estás planeando un viaje a uno de estos parques, ten cuidado. Sigue los senderos, no te alejes solo y confía en tu instinto.
Hay algo ahí fuera, algo que no podemos explicar y que sigue esperando. Todo empezó con una simple acampada. Yo, como mucha gente, amaba la naturaleza y solía hacer pequeñas excursiones para alejarme del ajetreo de la ciudad. Pero un día me vi envuelto en una historia que aún me atormenta. Sigo intentando averiguar qué ocurrió realmente entonces en las lejanas montañas. Sucedió en las Rocosas canadienses, en uno de los remotos rincones del Parque Nacional de Banff. El lugar es precioso, pero no de lo más turístico, sobre todo a finales de otoño. Iba a pasar allí una semana en soledad, simplemente disfrutando de la naturaleza y el silencio. Antes de ir de excursión, estudié el mapa y tomé nota de algunos senderos recomendados para excursionistas experimentados. Pero ninguno de ellos pasaba por el lugar al que acabé yendo. El tercer día de excursión, me desvié accidentalmente de la ruta prevista. Al principio no le presté mucha atención. Pensé que me había desviado un poco del camino, pero que volvería rápidamente. Sin embargo, pronto sentí que el bosque que me rodeaba estaba cambiando. No podía ver el sendero, y la extraña sensación de que algo iba mal era cada vez más fuerte. Al cabo de unas horas, me topé con un viejo pueblo que parecía haber sido abandonado hacía mucho tiempo. Casas de madera abandonadas, cubiertas de musgo, casi arruinadas por el tiempo. Ni siquiera sabía que existían lugares así en estas montañas. A primera vista, parecía un pueblo perdido más de los muchos que hay en Canadá. Pero había algo en él que me hizo seguir adelante. Decidí pasar aquí la noche. Monté mi tienda junto a una de las casas en ruinas. Al anochecer, cuando ya había oscurecido, oí ruidos extraños. Un leve susurro, como si alguien se moviera en el bosque. La suposición lógica habría sido que se trataba de animales, pero los sonidos eran demasiado rítmicos, como pisadas. Salí de la tienda y encendí la linterna, pero no vi nada. La noche transcurrió con inquietud. Tuve sueños extraños en los que veía a gente vestida con ropas raras de pie cerca del pueblo. Me miraban fijamente, sin acercarse ni apartar la vista. Por la mañana me desperté totalmente confuso y decidí que no debía quedarme aquí. Pero antes de irme, quise observar el pueblo más de cerca. Empecé a caminar por las casas abandonadas. En una de ellas encontré un viejo libro, o mejor dicho, los restos de un libro. Las páginas estaban casi arruinadas por el tiempo, pero pude distinguir algunas cosas. El libro estaba escrito en un idioma que no pude reconocer de inmediato, aunque parecía uno de los antiguos dialectos indios. Hablaba de una tribu de espíritus que había vivido en aquellos parajes hacía cientos de años. Cuanto más leía, más me invadía una sensación de inquietud. El libro describía cómo esta tribu desapareció sin dejar rastro, pero mencionaba que no abandonaron esta tierra. Simplemente se trasladaron a otro mundo. Parecían leyendas locales. Pero ¿de dónde había salido este libro del viejo pueblo? Empecé a darme cuenta de que quizá había tropezado con el lugar donde vivía esta tribu. Salí de la aldea e intenté volver al sendero principal, pero volví a perderme. El bosque se hacía cada vez más espeso y el tiempo parecía ralentizarse. Cuando por fin llegué a un sendero más visible, el sol se estaba poniendo. Seguí avanzando, con la esperanza de encontrar pronto el camino de vuelta a mi campamento, pero cuanto más avanzaba, más extraño se volvía el sendero. Estaba demasiado tranquilo, incluso el viento había dejado de soplar. Hacia el atardecer volví a toparme con algo extraño. Había un círculo de piedra en una pequeña colina, con símbolos tallados a su alrededor. Eran muy parecidos a los que había visto en el libro. Me acerqué y de repente me sentí inquieto. El aire parecía espesarse y una extraña melodía inexplicable empezó a resonar a mi alrededor. Parecía provenir de algún lugar bajo tierra. A partir de ese momento, todo fue mal.
Me sentía mareado y tenía la sensación de que algo me estaba quitando literalmente las fuerzas. No entendía lo que pasaba, pero en algún momento perdí el conocimiento. Cuando desperté, ya era de noche y estaba en un lugar diferente. El bosque que me rodeaba tenía otro aspecto. Los árboles eran más altos y la luz de la luna caía en extrañas vetas. No sabía cuánto tiempo había pasado. Mi teléfono no funcionaba y el navegador tampoco. Empecé a avanzar en la dirección que creía que debía tomar la carretera, pero cuanto más avanzaba, más convencido estaba de que me encontraba en un lugar completamente desconocido. Estuve dando vueltas todo el día intentando encontrar algún punto de referencia. Durante todo ese tiempo, tuve la sensación de que alguien me observaba. No sé cómo explicar esta sensación, pero era tan fuerte que miraba constantemente por encima del hombro. El segundo día encontré una cabaña solitaria. Estaba claro que no formaba parte del antiguo pueblo, pero no por ello parecía menos abandonada. Estaba vacía por dentro, salvo por algunos objetos viejos, una mesa, unas sillas y un extraño espejo. Estaba cubierto de una gruesa capa de polvo, pero cuando lo limpié, vi mi reflejo y a alguien detrás de mí. Al girarme bruscamente, no vi a nadie, pero en ese momento me di cuenta de que tenía que salir de allí cuanto antes. Recogí mis cosas y salí corriendo. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente, al cabo de unos días, me encontré con otro grupo de excursionistas. Me dijeron que no me habían visto por el sendero y que era como si hubiera aparecido de la nada. Estaba agotado, pero contento de haber salido. Más tarde, cuando intenté explicar lo sucedido a mis amigos y conocidos, nadie me creyó. Y sigo sin entender muy bien qué fue, quién o qué me vigilaba, cómo llegué a aquel extraño pueblo y qué era aquel círculo de piedras. Después de aquel incidente, ya no hago senderismo sola. Hay demasiadas cosas sin explicar y no quiero correr más riesgos. Si alguna vez estás en la montaña, y especialmente si te encuentras con algo inexplicable, un pueblo antiguo, símbolos extraños o sonidos inusuales, mi consejo es que te vayas cuanto antes. Hay lugares en los que es mejor no meterse. No suelo compartir este tipo de historias porque, sinceramente, la mayoría de la gente piensa que estoy loco o que me lo estoy inventando. Pero aquí está la cosa. Esta no es solo mi historia. Se trata de mi amigo Ben, que desapareció en el Parque Nacional de Yosemite durante más de una semana y volvió cambiado. Ninguno de nosotros creyó su historia, pero ahora, mirando hacia atrás, ya no estoy seguro de qué pensar. Se suponía que iba a ser un viaje de campamento normal. Éramos un grupo de 5, todos amigos íntimos de la universidad, y Ben era el excursionista más experimentado entre nosotros. Planeábamos hacer una excursión de varios días por algunas de las zonas más remotas de Yosemite, lejos de las multitudes y los lugares turísticos habituales. Los primeros días fueron increíbles. Hermosas vistas, tiempo perfecto y esa sensación de estar totalmente desconectados del mundo. Al cuarto día, sin embargo, las cosas dieron un vuelco. Estábamos de excursión cerca de Clouds Rest y Ben insistió en desviarse del camino para explorar un valle escondido del que había oído hablar. No aparecía en ningún mapa que tuviéramos, pero Ben juró que sabía dónde estaba. Le seguimos, por supuesto. ¿Qué podía salir mal? A medida que descendíamos hacia el valle, el paisaje empezó a cambiar de forma sutil. Los árboles eran más altos, el aire se sentía más denso y el silencio era opresivo. Ni pájaros, ni viento, nada excepto nuestros pasos crujiendo en la tierra. Al cabo de un rato, nos dimos cuenta de que estábamos perdidos. La señal del GPS era débil y ninguno de nosotros podía orientarse. Ben, sin embargo, parecía extrañamente tranquilo, casi como si se lo esperara.
Esa noche acampamos en el valle, con la intención de encontrar el camino de vuelta por la mañana. Pero cuando nos despertamos, Ben se había ido. Al principio pensamos que se había ido a explorar una ruta, pero pasaron las horas y no había rastro de él. Le llamamos por su nombre, buscamos por la zona, pero nada. Era como si se hubiera esfumado. Pasamos los 2 días siguientes buscándole. Finalmente, desesperados y sin opciones, volvimos a la estación de guardabosques más cercana y denunciamos su desaparición. Los equipos de búsqueda y rescate peinaron la zona durante días, pero no encontraron ni rastro de él, ni huellas, ni equipo, nada. Pensamos que era el final. Ben se había ido, como tantos otros que han desaparecido en la naturaleza. Pero una semana después, volvió. Apareció en la misma estación de guardaparques, desorientado y cubierto de barro. Su ropa estaba rota y parecía que no había comido en días. Pero lo que realmente nos asustó fue su cara. Era Ben, de acuerdo, pero algo no encajaba. Sus ojos tenían una mirada distante y hueca, y estaba inusualmente callado. Cuando le preguntamos qué había pasado, nos contó una historia que ninguno de nosotros podía creer. Dijo que después de salir del campamento esa noche, se adentró en una zona que no parecía real. El paisaje cambiaba y los árboles parecían moverse solos. Dijo que vio figuras, sombras, formas humanas que le observaban desde los bordes de su campo de visión. Pero cuando se volvió para mirar, habían desaparecido. No podía explicarlo, pero tenía la sensación de que el tiempo no funcionaba igual en aquel lugar. Las horas parecían días y los días minutos. Según Ben, al final encontró el camino de vuelta, pero el valle no parecía el mismo cuando regresó. Era como si el lugar se hubiera transformado en algo antiguo, intocado por el tiempo moderno. Fue entonces cuando decidió marcharse, y después de caminar lo que él creía que eran unas cuantas horas, acabó de vuelta en la estación de guardabosques. Todos nos reímos al principio, pensando que era solo el trauma de haberse perdido, pero Ben no fue el mismo después de eso. Apenas hablaba, evitaba el contacto visual y empezó a tener extraños ataques en los que se despertaba gritando, convencido de que algo le seguía. Dejó de ir de excursión y de salir con nosotros. La última vez que lo vi, me dijo que no creía haber salido nunca de aquel valle, que algo había vuelto a su lugar. Eso fue hace 6 meses, y no he sabido nada de él desde entonces. Así que sí, tal vez solo esté trastornado por toda la experiencia. O tal vez haya algo más en esas historias sobre cosas extrañas que suceden en los parques nacionales. Todo lo que sé es que después de que Ben volvió, ya no era la misma persona.